Muy bien, es un placer poder compartir con ustedes la palabra del Señor. En este caso vamos a estar continuando con el libro de Génesis, capítulo 49 nos toca hoy, así que voy a invitarles que puedan estar abriendo sus Biblias en ese pasaje. Capítulo 29, versículos 1 al 27 vamos a estar estudiando en esta mañana. Y a diferencia de otros mensajes, tengo que aclarar que este mensaje va a estar dividido en dos partes. La primera parte la vamos a estar abordando el día de hoy y la segunda parte la vamos a abordar el domingo que viene. No sé si todos saben, pero el pastor va a estar viajando a Santiago del Estero, allá a la iglesia de Vida Nueva del pastor Mauricio Vega, y vamos a aprovechar ese domingo para continuar con este extenso pasaje y poder concluirlo. Hoy vamos a ver casi la mitad del pasaje hasta el versículo 12. Quisiera que comencemos leyendo los primeros dos versículos y empezar a ver juntos de qué trata esta historia. Dice así versículos 1 y 2 del capítulo 49. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: Juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Bueno, el capítulo 49 nos relata el final de la historia de Jacob sobre esta tierra, dejándonos saber lo último que él hizo antes de morir. Su historia había comenzado allí en Génesis capítulo 25, cuando luchaba con su hermano Esaú en el vientre de su madre. Y ahora termina su vida en la tierra de Egipto, con sus hijos rodeando su cama, anunciándoles lo que había de acontecerles a cada uno de ellos en un futuro. Es decir, llegado el momento de morir, Jacob convoca a sus hijos para declararles las cosas que habían de sucederles en los días venideros. Pero no a ellos en particular, sino a cada una de las tribus que conformarían el gran pueblo de Israel en un futuro y de los cuales ellos serían cabeza. Como sabemos, si usted ha tenido la posibilidad de leer más libros de la Biblia, el pueblo de Israel creció mucho en número con el paso de los siglos. Dios los multiplicó en gran manera, tal como había prometido en su pacto a Abraham. Y lo hizo a partir de los 12 hijos de Jacob, quienes llegaron a formar las 12 tribus de Israel. Así que cada israelita que conformaba este pueblo descendía de alguno de los 12 hijos de Jacob. Por ejemplo, Moisés era descendiente de la tribu de Leví. El rey David era descendiente de la tribu de Judá. Sansón era descendiente de la tribu de Dan. Y así podríamos seguir citando otros ejemplos de personajes bíblicos del pueblo de Israel que descendían de alguno de estos 12 hijos de Jacob. De modo que cuando Jacob habla en este pasaje, eso nos permite a nosotros empezar a tener un panorama general del futuro de cada una de estas tribus en la historia del pueblo de Israel, aun cuando no hayamos leído los libros siguientes del Antiguo Testamento para saber cómo continuó la historia de este pueblo. Y también podremos ver que en ciertos casos el destino futuro de algunas descendencias estaría determinado por las malas decisiones que algunos de los hijos de Jacob tomaron en su pasado. Ahora, es evidente que cuando Jacob profetiza a cada uno de sus hijos, no es él quien realmente está hablándoles, sino que es en realidad Dios a través de él el que habla a estos 12 hombres. Porque como sabemos, ninguna persona tiene la capacidad de conocer el futuro por sí misma, y mucho menos de afirmar con seguridad las cosas que sucederán en los días venideros. Esa es una capacidad que solamente es propia de Dios, porque según Isaías 46:10, Él es quien anuncia lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Así que es imposible que un hombre profetice
y hable así sobre el futuro, si Dios no le concede la capacidad de hacerlo. Por eso decimos que es el Señor quien está guiando las palabras de Jacob en este pasaje. Y cada uno de sus hijos tiene una palabra que recibir de parte de Jacob, ya sea extensa o breve. Y si prestamos atención a la estructura del capítulo, a medida que leamos vamos a poder comprobar que Jacob le habla a ellos en un orden determinado. Él inicia profetizándoles a los hijos de su esposa Lea. Luego sigue con los hijos de sus dos concubinas, Bilha y Silpa. Y finaliza dirigiéndose a los hijos de su esposa Raquel. Recordemos que estos 12 hijos, Jacob los engendró de 4 mujeres. Así que comencemos analizando las palabras que él le dirige a los hijos de Lea. Hoy vamos a ver solamente los primeros 4 hijos que Lea le dio a luz a Jacob. Entonces veamos cuál fue la suerte o el destino del primer hijo de Lea, cuyo nombre es Rubén. Veamos los versículos 3 al 4. Dice Jacob acá: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. En los tiempos de Jacob, ser el primogénito, es decir, el primer hijo, lo colocaba a uno en una posición ventajosa en relación con sus demás hermanos, porque el primogénito era quien tenía la autoridad sobre la familia en lugar del padre, como vemos por ejemplo en Génesis 37, cuando los hermanos de José querían matarlo, pero Rubén como primogénito levanta su voz y libra a José de la mano de ellos al decirle: esperen, no lo maten, más vale dejarlo en esta cisterna que está acá. El primogénito tenía autoridad sobre la familia en lugar del padre. Pero al primogénito también le correspondía una doble porción de la herencia. Usted puede comprobarlo después en su casa leyendo Deuteronomio 21:17. Él recibía el doble que los demás hijos. Y además poseía el derecho al sacerdocio de la familia. En el caso de Jacob, su primogénito era Rubén. Este hijo era quien gozaba de una posición ventajosa dentro de la familia y poseía ciertos derechos o beneficios exclusivos que solamente a él le correspondían por el simple hecho de haber sido el primer hijo que le nació a Jacob, el primogénito. Sin embargo, lo que a él le pertenecía por derecho de nacimiento, lo terminaría perdiendo por su pecado. Los derechos que él tenía como primogénito fueron cedidos a su hermano José en la cuestión de la herencia. Y para mostrar esto, quiero leerles lo que dice Primera de Crónicas 5, 1 al 2. Yo se los leo. Dice así: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, y ahí aclara, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Como ven en la porción que acabo de leer, se menciona claramente la pérdida de su primogenitura y el pecado también por el cual él la perdió. Él se acostó con la mujer de su padre, un acto vil que mucho tiempo después figuraría en la ley de Moisés como una acción prohibida para los israelitas. En Levítico 18:8 leemos: la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Y justamente eso fue lo que hizo Rubén, descubrir la desnudez de la mujer de su padre. Una acción que en su momento llegó hasta los oídos de Jacob. Sin embargo, por lo que nos muestra el registro bíblico, pareciera ser que aunque su padre sabía sobre esto, nunca le dijo nada. Nunca hubo en reproche
una llamada de atención o un castigo hacia él en todos esos años que transcurrieron, por lo menos hasta este capítulo. Parecía que ese pecado había sido olvidado. Aparentemente no habría consecuencias al respecto por tal inmoralidad. Sin embargo, 40 años después, justo antes de morir y en presencia de sus otros hermanos, Jacob lo reprende en frente de ellos, haciéndole saber las consecuencias de su acción tan vil que había cometido en aquel entonces. Él le dice: subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. De hecho, la versión de la Biblia de las Américas lo traduce de la siguiente manera: subiste a la cama de tu padre y la profanaste. Él subió a mi lecho. Como si de repente dejara de hablarle a Rubén para dirigirse al resto de sus hijos con el fin de decirles: miren, él hizo esto. Sin duda que su pecado lo terminó alcanzando. Fíjense cómo una sola acción en el pasado, una sola, trajo distintas consecuencias. En primer lugar, consecuencias para él mismo, ya que perdería su posición de honor como primogénito y los beneficios que le correspondían como tal. Pero en segundo lugar, su acción cometida mucho tiempo atrás también impactaría sobre el futuro de su descendencia, ya que su tribu no tendría preeminencia o relevancia ni destacaría en el pueblo de Israel. El comentarista Matthew Henry dice: no se halla en esa tribu ningún juez, profeta, ni príncipe, ni ninguna persona de renombre, excepto Datán y Abirán, conocidos por su impía rebelión contra Moisés. Usted puede leer la historia de estos dos hombres malvados en Números 16. Noten ustedes cómo una sola acción puede traer tantas consecuencias, no solo para uno mismo, sino también para su descendencia. Y en el caso de Rubén todo eso sucedió porque él era impetuoso como las aguas. Una metáfora que hace alusión a la inestabilidad de su carácter. El comentarista Elvis Carballosa lo explica de la siguiente manera: esta metáfora significa literalmente como el agua que hierve y se desborda. Sugiere ser vencido por la pasión o por un deseo incontrolable. Seguramente a usted le ha pasado de estar en su casa calentando agua en un recipiente y en un descuido el fuego había calentado tanto el agua que ésta se terminó rebalsando. Esa agua antes de ser calentada estaba quieta, en reposo, pero cuando comenzó a ser afectada por el fuego terminó saliéndose de control. Así era Rubén, un hombre que por momentos podía estar en calma, tranquilo, pero que al instante siguiente podía ser vencido por una pasión a tal punto de cometer una vileza como aquella y que tanto le costó. Así que, ¿qué podemos aprender nosotros de este hombre? Podríamos decir varias cosas, pero la idea principal es esta. El caso de Rubén nos enseña que el pecado siempre trae pérdida, no solo para nosotros, sino también para nuestros descendientes. Aún una sola acción puede traer muchísimas consecuencias, si no, pregúntele a Adán cuando pecó en el Edén. Rubén perdió por su pecado la preeminencia entre sus hermanos y su tribu la perdería también entre las demás tribus de Israel en un futuro. No iba a destacarse. Veamos ahora segundo y tercer hijo que Lea le dio a Jacob, a luz, que son Simeón y Leví, versículos 5 al 7. Dice: Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Como veremos en este pasaje, cada vez que Jacob profetiza a sus hijos,
Lo hace de manera individual, uno por uno. A cada uno en particular le da la profecía correspondiente. Pero en este caso ocurre algo distinto. Jacob se dirige a dos de sus hijos al mismo tiempo para profetizarle en conjunto sobre el futuro de ellos. Me refiero a Simeón y Leví, como estuvimos leyendo recién. La pregunta es, ¿por qué hace esto Jacob? Y la respuesta la encontramos en el capítulo 34 de Génesis, pasaje que nosotros ya estuvimos estudiando hace algunos meses atrás, cuando vimos que ambos habían llevado a cabo una brutal venganza contra los habitantes de la ciudad de Siquem, a causa de que el príncipe de aquella tierra había abusado sexualmente de Dina, hermana de ellos. Simeón y Leví aprovecharon un momento estratégico para entrar a esta ciudad y ejecutar una venganza desproporcional, matando no solo al hombre que había cometido esa iniquidad, sino también a todos los varones de esa ciudad. Una acción que sin duda manchaba el nombre del patriarca Jacob y su gloria. ¿Qué pensarían sobre él los pueblos, sobre Jacob, al enterarse de lo que sus dos hijos habían llevado a cabo contra esta ciudad? La conducta malvada de ellos ensuciaría el nombre de su padre. Sin embargo, Jacob, lejos de aprobar, ocultar o defender lo que sus hijos hicieron y quedarse callado, más bien dice, en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Con estas palabras él muestra que no apoya la acción de sus hijos, sino que manifiesta su total desaprobación respecto a lo que ellos hicieron, limpiando su propia imagen de cualquier duda que pudiera surgir sobre su participación o colaboración en todo esto. Jacob no tenía nada que ver. El patriarca deja bien en claro que él no tuvo que ver nada con este malvado hecho, pero además les hace saber cuál sería el resultado del accionar de estos dos hombres. Versículo 7. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Ambos hermanos se habían unido en el pasado para cometer esa maldad. Y ahora en el futuro serían separados y dispersos por Israel. Y esto se cumplió con el paso del tiempo. Tanto la tribu de Simeón como la tribu de Leví no recibieron una herencia propia dentro del pueblo de Israel. Simeón no tuvo una herencia separada en la tierra prometida, sino que se le asignaron ciudades dentro del extenso territorio de Judá. Para que usted lo entienda, esto es algo así como que un padre tiene 5 hijos y a 4 de ellos le da una casa propia, pero al quinto le dice que no le va a dar una casa propia, sino que lo va a mandar a vivir a una pieza en una de las enormes casas de sus hermanos. Por su parte, y acá quiero detenerme un poco más, los levitas fueron dispersados por toda la tierra de Israel. No recibieron una tierra en particular como sí la recibieron las otras tribus, sino que a los hijos de Leví se les designaron 48 ciudades para que vivieran entre todas las tribus de Israel. Y de estas 48 ciudades, 6 de ellas fueron designadas como ciudades de refugio. La pregunta es, ¿qué es esto de una ciudad de refugio? El Antiguo Testamento lo explica, simplemente eran ciudades en las que una persona de Israel que había matado sin intención, y eso es importante, que había matado sin intención a otra, podía refugiarse en estas ciudades para evitar que un pariente cercano de la víctima lo matase como forma de venganza. A este pariente vengador se le llamaba el vengador de la sangre. Y la ley le permitía ejecutar esa venganza siempre y cuando el homicida no estuviera refugiado en una de estas ciudades. Vale aclarar que estas ciudades no daban refugio a quien intencionalmente había matado a una persona. Ahora, hecha esa aclaración, nos preguntamos cuánto tiempo debía permanecer refugiado el asesino en aquella ciudad.
hasta que muriera el sumo sacerdote de turno. Una vez que ocurriera eso, el asesino podía volver a su lugar de residencia. Y todo esto que estamos hablando es en lo concerniente a la distribución de los levitas en la tierra prometida. Pero, ¿qué con el papel que jugaron dentro del pueblo de Israel estas personas? Sin duda que fue un papel muy importante porque ellos terminaron siendo los seleccionados por Dios como la tribu sacerdotal y como aquella que serviría en las tareas relacionadas con el tabernáculo, el lugar en que la presencia de Dios moraba entre su pueblo. De Aarón y sus descendientes fueron seleccionados los sacerdotes, y el resto de la tribu de Leví, que no ejercía el sacerdocio, ayudaba a los sacerdotes con las diferentes tareas relacionadas con el tabernáculo, como por ejemplo transportar el tabernáculo y todos sus utensilios cada vez que se desplazaban por el desierto. Estos ayudantes, conocidos como los levitas, habitaban alrededor del tabernáculo también para que la ira de Dios no viniese sobre el pueblo de Israel. Ahora, cuando finalmente se establecieron en la tierra prometida, como dijimos que ellos no recibieron un territorio en particular, se terminaron dispersando por todas las áreas de la tierra de Israel. Y la mayoría de ellos no estaba en contacto cercano con el santuario central, pero ejercieron tareas como, por ejemplo, ser maestros de las Escrituras en las ciudades donde se encontraban. Y si leyéramos la historia del Antiguo Testamento, podríamos seguir hablando todavía más sobre cosas buenas que los descendientes de Leví hicieron a lo largo de la historia por Israel. Pero un evento muy llamativo fue el obrar que ellos tuvieron cuando el pueblo de Israel, en un acto de apostasía, se erigió para sí mismo un becerro de oro, luego de que el Señor los haya librado de Egipto. El pueblo se rebeló contra el Señor y pecó gravemente contra Él. Y cuando Moisés baja del monte en el que había estado hablando con Dios, él se encuentra con un escenario desastroso frente al cual toma acción. Le leo lo que dice Éxodo 32, 25 al 29. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Poned cada uno su espada sobre su muslo. Pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: Hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Acá hay algo muy interesante. Si nosotros recordamos lo leído en Génesis, y que estuvimos estudiando, y lo estamos estudiando, notaremos que Leví había utilizado su arma como un instrumento de maldad, ejecutando una venganza personal y pecaminosa junto a su hermano Simeón al matar a todos los varones de Siquem. El propio Jacob dijo en este pasaje: armas de iniquidad sus armas, o armas de violencia. Se trató, por tanto, de una acción que fue reprobada y condenada, la que ellos hicieron. Pero siglos después, los propios descendientes de Leví utilizaron sus espadas para defender la causa del Señor, ejecutando juicio contra todos aquellos que habían pecado gravemente contra Dios, mandando incluso por orden del Señor a familiares y amigos. Y recibieron la bendición divina por esa acción. Ellos fueron la tribu escogida por Dios para servirle en el tabernáculo. Así que, ¿qué es lo que vemos nosotros acá? Que la separación de Leví y Simeón resultó en una bendición al final, por lo menos para la tribu de Leví, que llegó a ser de mucha bendición para su pueblo. Y quiero que noten las siguientes comparaciones. Número 1, Leví
había vengado a su hermana, matando a todos los hombres de una ciudad. Pero ahora sus descendientes ofrecían sus propias ciudades como refugio para aquellos que sin intención habían matado a alguien y se encontraban huyendo de sus vengadores. Comparación número 2. El pecado de Leví había sido producto de la ira que había en su corazón, pero ahora eran sus descendientes quienes servían en el templo a favor de su pueblo para que la ira de Dios no venga sobre los israelitas. Comparación número 3. La espada de Leví había sido un instrumento de violencia y de maldad, pero ahora sus descendientes la habían utilizado para defender la causa del Señor. Y si nos pusiéramos a ver, quizás encontraríamos más comparaciones para hacer. Usted puede seguir con este ejercicio si quiere en su casa, encontrar estas comparaciones. Pero lo que es cierto es que esta separación entre Leví y Simeón, aunque quizás fue dolorosa al momento de oírla, al final fue beneficiosa para los hijos de Leví y para todo Israel. Lo que era un castigo se terminó al final convirtiendo en algo bueno para ellos. Y ahora vamos a ver el cuarto hijo que Lea le dio a luz a Jacob, cuyo nombre es Judá. Versículos 8 al 12. Dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su polino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uva su manto. Sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Bueno, como vemos, son varios los versículos de este pasaje que hablan acerca de Judá. Por lo visto, Jacob se extiende más a la hora de hablarle a este hijo sobre el futuro de sus descendientes. Tanto él como José son los que mayor cantidad de palabras reciben de parte de su padre en este capítulo, destacándose así entre sus hermanos. Y ya va a llegar el momento en el que hablemos de José, pero ahora quisiera que nos centremos en la persona de Judá, el cuarto hijo de Jacob, que recibiría una profecía mucho mejor que las que recibieron sus hermanos mayores. Porque no se trataría de una profecía que implicaba un castigo por una acción pasada, sino más bien era una profecía que implicaba bendiciones futuras para su tribu. Y son varias las cosas que acá se dicen acerca de él. En primer lugar, se le anticipa cómo sería la relación de él con sus hermanos. En el versículo 8 se le dice: Judá, te alabarán tus hermanos. Y después, más adelante agrega: los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Es llamativo que el nombre Judá significa alabado. Su madre le había colocado ese nombre con el fin de alabar al Señor. Y ahora se le dice que Judá sería alabado en un futuro por el resto de sus hermanos. De modo que su porvenir o su futuro estaba relacionado con el significado de su nombre. La preeminencia que a Rubén le correspondía como primogénito, ahora la tendría Judá. Él sería, y no Rubén, el alabado por sus hermanos. Incluso se dice que ellos se inclinarían ante él. Muchos años atrás, específicamente en Génesis 37, Dios había revelado a José por medio de sueños que sus hermanos se inclinarían en un futuro ante él. Y sabemos que cuando él contó esto, dichas palabras despertaron mucho rechazo entre sus hermanos. Pero finalmente se terminó cumpliendo con el paso del tiempo, cuando estos vinieron mucho tiempo después a Egipto en busca de alimentos y se inclinaron ante José sin saber que era él. Pero ahora se dice que será ante Judá quienes se inclinarán estos hermanos. De ellos,
Él recibirá alabanza y sumisión. Así que acá vemos que se le dice a Judá que él tendría un lugar prominente, destacado entre las 12 tribus de Israel. Una realidad que la vemos cumplida con el rey David cuando lo proclamaron rey sobre Israel. Él era, recordemos, de la tribu de Judá. Primera de Crónicas 11, 1 al 3 dice: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Con David se asentó la supremacía de esta tribu sobre todo el pueblo. Los israelitas ahora tenían por gobernante a un descendiente de la tribu de Judá. Pero en segundo lugar también se le dice a este hijo de Jacob, a Judá, que él tendría dominio sobre sus enemigos. Noten que no le dice que él no tendría enemigos, sino más bien que él dominaría sobre ellos, lo cual anticipa su victoria en el ámbito de la guerra. Usted después puede leer en su casa, por ejemplo, 2 de Samuel 8 y ver cómo David, con la ayuda de Dios, derrotó al pueblo de los filisteos, a los moabitas, a los amorreos y demás. Él vencía y sometía a sus enemigos en sus campañas militares, tal como lo había profetizado Jacob varios años atrás. Y cuando nosotros leemos esa profecía acerca de Judá, razonamos que no sería conveniente que un pueblo tenga por enemigo a esta tribu, ya que no le iría bien. Si se le anticipa que ésta tendría a sus enemigos tomado por el cuello como símbolo de dominio, entonces yo no quisiera oponerme a esa tribu. Preferiría más bien ser de aquellos que le alaban y se someten voluntariamente a su reinado. Y con más razón cuando veo con qué compara Jacob a Judá en estos versículos. Leamos el versículo 9 del capítulo 49, que dice así: cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Acá Jacob compara a Judá con la figura de un león, lo cual es una acción destacada en este pasaje porque son varias las veces en las que Jacob compara a sus hijos con animales al momento de repartirles sus bendiciones o profetizarles. Aparte de Judá, veremos que Jacob compara a Isacar con un asno, a Adán con una serpiente, a Neftalí con una cierva y a su hijo menor Benjamín con un lobo. Y ya va a llegar el momento de explicar qué quiso decir Jacob con cada una de esas comparaciones. Por el momento volvamos con Judá. Bueno, y pensaba que quizás ninguno de nosotros ha tenido la oportunidad de viajar al exterior, a esos lugares, por ejemplo, del África, y hacer una excursión en la que uno puede ver en vivo y en directo a un león caminando en medio de la naturaleza. Pero aún así, cuando uno piensa en la figura de un león, nos vienen algunas ideas a nuestra mente. Sabemos que se trata de un animal temible, fuerte, cazador, imponente, respetado, valiente. Una bestia ante quienes todos huyen, pero él no huye ante nadie. Proverbios 30:30 dice: el león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. Por eso usted verá que hay personas, instituciones, incluso equipos deportivos que se han identificado o que se identifican con este animal porque quieren dar a entender que su identidad está caracterizada por la fuerza, el coraje y valores similares. E incluso seguramente habrá quien se identifique con la figura de un león con el fin de intimidar a otros. Si, por ejemplo, en un torneo de fútbol usted sabe que se va a enfrentar a un equipo llamado los Leones, posiblemente le cause una sensación algo distinta a que si se enfrentara a un equipo que lleve por nombre los Gansos.
Y es que el león encarna muchas características que nosotros admiramos y que deseamos también que nos caractericen. Y justamente es con este imponente animal que Jacob compara a su hijo Judá. Para los judíos de ese tiempo, el león era el animal más poderoso entre todas las bestias y simbolizaba el gobierno. Judá, por lo tanto, llegaría a ser como ese león que después de haber devorado a su presa, se echa tranquilo a descansar sin que nadie lo moleste. Sería una tribu que obtendría grandes victorias en el ámbito militar y luego disfrutaría de ellas con tranquilidad sin que nadie se acerque para molestarlo, así como nadie se acercaría a un león que está descansando. Judá descansaría confiadamente como un león. Proverbios 28:1 dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Noten cómo la confianza se asocia a la figura de este animal. Esa confianza también la tendría Judá, quien encarnaría las características de un animal como este. Se trataría de una tribu fuerte y valiente para el combate. Pero también se le dice a Judá, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Por si alguno no lo sabe, el cetro era una vara o bastón oficial de un rey que simbolizaba su autoridad. No sé si recuerdan ustedes cuando la reina Esther se presentó ante el rey Asuero sin ser llamada, ¿qué fue lo que ocurrió? Esther 5:2 lo dice, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Este es un claro ejemplo de que era el rey quien poseía el cetro, como una muestra de que él era quien tenía la autoridad para gobernar. Y esta profecía se comenzó a cumplir en la historia con el establecimiento del trono de David. A él es a quien Dios le hace la siguiente promesa: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Se trataba de un dominio, de un reinado, de una autoridad que estaba destinada a durar para siempre en la tribu de Judá. Y antes de pasar a esa frase que dice, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, quisiera abordar brevemente lo que profetiza Jacob en los versículos 11 al 12, donde dice lo siguiente: atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Básicamente lo que se dice acá es que Judá gozaría de una prosperidad enorme. Nadie, por lógica, ataría el hijo de un asna, un animal como este, a una vid de uvas, porque el animal se comería ese fruto. Pero acá se dice que Judá haría esto sin preocupación, porque sería tanta la abundancia de la que iba a disfrutar, que no importaba si este animal lo ataba a una vid y se comía los frutos, porque iba a ser algo que habría en abundancia. Además, el vino se dice que abundaría como el agua y todos serían sanos. Los ojos oscuros o rojos, como se mencionan acá, por causa del vino, y los dientes blancos por la leche son símbolos poéticos de buena nutrición, fuerza física y prosperidad en la región de Judá. Así que, habiendo hecho esta breve explicación, quisiera que ahora sí abordemos lo que dije recién sobre qué significa esto de que no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Según estuve investigando, la frase hasta que venga Silo ha generado diferentes opiniones e interpretaciones entre los estudiosos. Sin embargo, la interpretación más común es que con este término se está haciendo referencia a la venida del rey último de Israel del linaje de David, es decir, el Mesías, quien gobernaría para siempre y a quien verdaderamente le pertenece el derecho de reinar.
y su reino va a ser más grande que el reino de David, porque no solo ante él se inclinarán personas del pueblo de Israel, sino de todos los pueblos de la tierra. Y será un reino que, a diferencia de los reinos humanos, este no va a tener fin. Él es el descendiente de Judá que recibirá la alabanza y obediencia de todos los pueblos. Según Apocalipsis 5:5, Cristo es el león de la tribu de Judá. Él es quien ha vencido sobre todos sus enemigos. Él obtuvo una victoria más grandiosa que las obtenidas por su padre David. Él es el descendiente de la mujer anunciado que aplastaría la cabeza de la serpiente, es decir, de Satanás, y que triunfaría sobre el pecado y la muerte. Él es el verdadero descendiente de Judá que sería alabado por sus hermanos. Él es quien tendría la preeminencia entre los suyos y ante quien se postrarían los demás. Él es el verdadero y final cumplimiento de la profecía hecha a Judá. De manera que podemos decir que nuestro Salvador se deja ver en las palabras de Jacob y en todo lo que estuvimos estudiando esta mañana. La semana que viene vamos a continuar con los otros hijos de Jacob que también recibieron sus profecías y bendiciones. Pero hasta el momento podemos ver que Cristo se deja ver en cada una de las profecías que vimos, de una manera o de otra. Cuando hablamos de Rubén, vemos que Cristo es distinto a él. Porque mientras Rubén fue rebajado por su padre de su posición privilegiada debido a su pecado, Cristo fue exaltado por su padre debido a su obediencia. Cristo fue obediente hasta la muerte de cruz, y la palabra dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Filipenses 9:11. 2:9 al 11. Cuando hablamos de Leví y de su función sacerdotal, podemos decir que Cristo es el sacerdote que traspasó los cielos para venir a ofrecerse a sí mismo como ofrenda por nuestras maldades. Y ahora, habiendo resucitado, está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros ante Él. Cuando hablamos de las ciudades de refugio de los levitas, podemos decir que Cristo es el refugio al cual pueden huir los pecadores que se encuentran huyendo del castigo de la ley, la cual demanda un pago por la transgresión cometida. Y fuera de él no puede el pecador encontrar seguridad, ni descanso, ni protección. Y como dijimos antes, él es el verdadero león de la tribu de Judá, a quien nadie le puede hacer frente. Y esto me gustó mucho. Él es fuerte, valiente y un rey victorioso que gobernará para siempre. Y esta verdad tiene una implicancia para cada uno de nosotros. En primer lugar, una implicancia para los que no son creyentes. La pregunta, querido amigo, es, ¿quieres estar enemistado con este rey al que se lo compara como un león? ¿Quieres hacerle frente a aquel a quien se le prometió el dominio sobre sus enemigos? Esto no es conveniente de ninguna manera por donde se lo mire. Pero lo bueno es que Cristo te ofrece la salvación que es por medio de la fe en Él. El Salvador te invita a ser parte del grupo de los que le alaban y se someten bajo su amorosa autoridad y su cuidado. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, creyendo en que Él ya ha pagado por tus maldades en la cruz al morir por los pecadores. Si tú crees en Él, serás salvo. Pero si le rechazas, debes saber que contra Él nadie va a prevalecer y que llegará el día en el que Él destruirá a todos sus enemigos. La victoria ya es suya. Así fue profetizado. Y para los creyentes tiene esta implicancia, y es qué bueno es saber que nuestro Salvador y Señor es el león de la tribu de Judá. Porque si yo sé que soy siervo de ese rey y que Él está conmigo, entonces puedo estar seguro y confiado frente a cualquier enemigo, sabiendo que estoy del lado de aquel que no tiene rival que le iguale. ¿Quién entonces puede prevalecer contra mí
si el león de Judá está conmigo. Así que la semana que viene vamos a estar estudiando los demás hijos de Jacob, pero espero que las palabras que hayamos hablado hoy les puedan haber sido de bendición, como lo fueron para mí. Así que Dios bendiga su palabra.